que surgió del presupuesto nacional, el presupuesto que todos los años presenta el Poder Ejecutivo y que intenta generar la vida civil, social de la Argentina en el próximo año, en el año por venir. Todos sabemos que se están haciendo diferentes recortes presupuestarios, de partidas presupuestarias, esto lo viene haciendo el Ministerio de Economía, en atención a, dicen algunos, lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, buscar el equilibrio fiscal de las cuentas. Equilibrio fiscal que también viene siendo reclamado por un sector vasto del periodismo y por ende también de la sociedad, no digo de todos, pero un vasto sector. En atención a este recorte, se habla de que se va a realizar un recorte del 6% en educación. Ya dijo Baradel que ese recorte del 6% de educación no lo van a permitir y pidió una reunión con el ministro de Economía, con Sergio Massa, para de alguna manera plantearle por qué no debe recortarse este 6%. Y dijo Baradel en una radio colega hace un rato nada más que inclusive debería aumentarse el presupuesto de educación, no reducirse. Esto lo voy a linkear fuertemente con la noticia que se conoció y que intentó algún sector de hacerle pagar ganancia a los jueces. Los jueces en la Argentina, históricamente, y todo el Poder Judicial, no pagaba el impuesto a las ganancias. Era una exención, un régimen especial comparado con otros argentinos. Es decir, los jueces no pagaban impuesto a las ganancias. Esto se modificó hace algunos años y los nuevos jueces, aquellos que ingresan, empiezan a pagar ganancias, obviamente igual que todo el mundo, con el importe que diga la ley, a partir del importe que diga la ley. Pero nunca pudo aplicarse retroactivamente esta ley, es decir, hacia atrás, para los jueces que habían ingresado en años anteriores, porque siempre está digamos, la opción de que la Corte Suprema, ante un eventual reclamo, vaya a fallar, dicen algunos, a favor de la familia judicial y que por ende el impuesto a las ganancias, imponerlo, sería inocuo porque la Corte siempre va a fallar en contra. Ahora, la idea de imponer justamente el pago del impuesto a las ganancias a los jueces retroactivamente dice que lo recaudado con ese impuesto va a ir a educación y va a ir a la seguridad, entre ellos a combatir el narcotráfico, a combatir lo que sucede en Rosario. Entonces yo me pregunto que si la igualdad ante la ley para que los jueces y la familia judicial pague el impuesto a las ganancias como lo hace el resto de los mortales, inclusive el poder político, es decir, los funcionarios tienen que pagar impuesto a las ganancias de los diferentes estamentos nacionales, provinciales y municipales, ¿por qué los jueces no deberían hacer lo mismo y pagar impuesto a las ganancias? Y si desde el presupuesto nacional se tiene que recortar el 6% en educación, porque así lo pide el compromiso que hay con el Fondo Monetario Internacional, a fin de equilibrar las cuentas fiscales que los propios periodistas reclamaban desde los sectores conservadores en la Argentina, ¿por qué no reclaman ahora que los jueces paguen impuestos a las ganancias para evitar el recorte en educación? Es solo una pregunta que me hago. Para que entendamos también muchas veces el periodismo para dónde juega. Para que entendamos muchas veces la corporación judicial también para dónde juega. Todos se quejan por todo en Argentina. Todo el mundo se queja en contra del gobierno. Todo el mundo tiene algo para decirle al gobierno. Ahora, cuando el gobierno pretende, con los fondos que sí pagan el resto de los mortales, llevarlo a educación y evitar recortes en un área sensible, decimos que el gobierno está equivocado. No lo digo yo, porque realmente ustedes se van a dar cuenta con esta editorial que estoy diciendo que el gobierno tiene razón, que hay que cobrarle a los jueces y que eso tiene que ir a educación. Y en todo caso, no estoy justificando la existencia del impuesto a las ganancias, porque sí creo que ningún trabajador debe pagar impuesto a las ganancias, pero ninguno, es decir, ninguno.
El que trabaja de camionero, el que trabaja de juez, el que trabaja, no sé, obviamente que de bancario, porque la mayoría de los gremios, digamos, cada gremio tiene su escala o escalafón salarial, y hay algunos sindicatos que al tener mejor escalafón salarial pagan mayor impuesto a las ganancias que otros. Seguramente camioneros paguen mayor impuesto a las ganancias que docentes, porque obviamente el escalafón de salario es así. Entonces, conceptualmente creo que el impuesto a las ganancias se ha distorsionado a lo largo de los años, que no debería existir realmente para los trabajadores, para todos los trabajadores, excepto para aquel el cual había sido creado, que era aquellos que tenían cargos gerenciales y o barra dirigenciales, porque de alguna manera el valor del sueldo hacía que, al ser los mayores de la sociedad, tenía, digamos, alguna manera de repartirse. Yo entiendo que si hoy, por ejemplo, un CEO de una empresa gana más de $1 millón, $1 millón de pesos al mes, podría de alguna manera pagar algo de impuesto a las ganancias. Si gana $1 millón de pesos. No es el caso de hoy, que el piso está en 260.000 y se quiere elevar a 330.000. ¿Qué hace hoy un trabajador con ese dinero si tiene que alquilar, si tiene que 2 hijos, 3 hijos? Y es muy difícil. Entonces, la distorsión es real. Partiendo de esta distorsión, o partiendo de la base de esta distorsión, vuelvo a preguntarme, ¿qué quiere la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallaría en contra de un impuesto que le llega al común de los mortales y hoy no quieren que le llegue a los jueces para que eso vaya a educación? Para que eso vaya a educación. Se viven rasgando las vestiduras jueces, periodistas e intelectuales en la Argentina de que la educación es paupérrima y que la educación necesita financiamiento. Bueno, hagan lo propio. Hagan lo que hace el común de los mortales. No vayan en contra del gobierno solamente por estar en contra del gobierno. Justifiquen el por qué van en contra del gobierno. Yo creo que hoy no tiene justificación decir que no quieren pagar impuestos a las ganancias, como lo hace sí el resto, solamente porque les tocan el bolsillo. Solamente porque les tocan el bolsillo. Entonces yo espero que la clase dirigente, diputados, senadores, que son los que tienen que votar, del oficialismo y también de la oposición, porque esto está dividiendo aguas en la oposición. Ya hay muchos dentro de Cambiemos que dicen, y con los jueces no. Y con los jueces no. ¿Por qué no? Si va a ir a educación, lo que está pidiendo Juntos por el Cambio desde hace meses. Lo que pedían en la pandemia, que se mejore el sistema educativo. Y supuestamente iban en contra del gobierno nacional, diciéndole que el sistema educativo estaba siendo quebrado por el gobierno de Alberto Fernández. Ahora Alberto Fernández y el gobierno le están pidiendo financiamiento a la educación. Entonces sean coherentes todos con lo que dicen y después con lo que hacen. Mi punto de vista es que si el resto de los mortales paga impuesto a las ganancias, los jueces tienen que pagar impuesto a las ganancias, eso tiene que ir a educación y a seguridad en Rosario. Punto. Es mi posición. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. Todo lo que hay que saber.